Far Cry New Dawn es el último ejemplo de que Ubisoft ha tomado por costumbre acompañar cada uno de los últimos lanzamientos de la rama principal de Far Cry con su propio spin-off. Sucedió con Far Cry 3 y el posterior Far Cry 3 Blood Dragon. Más tarde, tras Far Cry 4, llegó Far Cry Primal, así que con tal que acabamos Far Cry 5, vimos que llegaba el apocalipsis nuclear y que no podíamos experimentarlo en el endgame del juego, ni como parte de los contenidos del pase de temporada, parecía cantado que en algún momento llegaría el momento de regresar a Hope en esta secuela. Far Cry New Dawn tiene lugar en el mismo pueblecito de Montana en el que se desarrolló Far Cry 5, pero 17 años después. Durante años, los supervivientes de las bombas nucleares detonadas por Joseph Seed se resguardaron en búnkeres subterráneos esperando a que llegase la hora de repoblar el mundo exterior. El momento idóneo llegó 6 años después, tras un fenómeno conocido como Super Bloom, por el que una fase de sequía acaba dando paso a un florecimiento extremo. De este modo, nos encontraremos con paisajes reconocibles para aquellos que jugasen la quinta entrega numerada hace menos de un año, pero con una estética que nos presenta uno de los posapocalipsis más bellos jamás vistos. Como no todo podía ser idílico, y siguiendo la propia receta de todo Far Cry, en New Dawn tendremos una nueva facción dominante que tomó el relevo de la secta de la Puerta del Edén. Se hacen llamar los Salteadores, están dirigidos por las gemelas Mickey y Lou, y tienen verdadera pasión por el mundo del motor, por lo que el etanol, un biocombustible, se ha convertido en el recurso más preciado en este nuevo mundo. Ellos lo necesitan para actividades tan prescindibles como organizar carreras tipo Destruction Derby, tú como recurso para levantar una comunidad de supervivientes y tratar de asegurar su supervivencia. ¿Cuál es el bando bueno? El añadido de las gemelas como cabeza visible de la facción enemiga nos parece todo un acierto. No solamente tienen personalidades muy complementarias dentro de la megalomanía de la que hacen gala en este nuevo mundo en ruinas, con recursos tan limitados, sino que es un soplo de aire fresco tras varios villanos masculinos cortados un poco por el mismo patrón, Bass en Far Cry 3, Pagan Min en Far Cry 4 y Joseph Seed en Far Cry 5. Por desgracia, se queda a medias en su intento de contar el trasfondo de los personajes, con un padre abusivo del que nunca llegamos a saber mucho más. En Far Cry New Dawn volveremos a tomar un rol anónimo. Seremos el capitán de seguridad de una milicia liderada por Thomas Rush, especialista en construcción de asentamientos y refugios para este nuevo mundo. Así, careciendo de nombre e incluso de voz, simplemente se dirigirán a nosotros como Capi, un acortamiento de nuestro rango de capitán o capitana según la elección del sexo al comienzo de la partida. De este modo pasamos del novato de Far Cry 5 a un rango superior pero igual de inefectivo en términos narrativos. Quizás vendría bien que en Ubisoft Montreal se plantearan volver a mejorar los tiempos de AJ Gale, quien tenía una misión, una voz y un trasfondo por el que ir a Kyrat en Far Cry 4. La principal novedad en términos jugables tiene que ver con la nivelación de los enemigos. Esto añade un toque RPG que no habíamos visto en anteriores entregas, donde la resistencia a los enemigos venía fijada simplemente por su tipo de clase, siendo mucho más sencillo acabar con los soldados rasos que con aquellos acorazados con metralladora ligera o lanzallamas. Ahora todas estas clases seguirán presentes, pero además tendrán un nivel del 1 al 3 sobre su cabeza, que afectará directamente al número de puntos de salud que tienen. Esto hace que también cambien las reglas del juego con respecto a nuestras armas. Como hay un indicador visual numérico con el daño que hace cada una, tendremos que mejorarlas si queremos tener posibilidades de supervivencia contra estos enemigos de alto nivel. Para ello, en Far Cry New Dawn todo el telón de fondo tiene que ver con mejorar las instalaciones de Prosperity, la base de la facción de supervivientes rebeldes en la que acogen al personaje del jugador. Construida sobre el antiguo complejo Joseph Seed, esta comunidad tendrá varios tipos de instalaciones que serán las que aportarán nuevas mejoras al jugador para poder enfrentar a los salteadores. Los bancos de trabajo de armas permitirán construir algunas de mayor nivel, la enfermería afectará al porcentaje de nuestra barra de vida, el campo de entrenamiento elevará el nivel de nuestros pistoleros a sueldo controlados por la IA, etc. Para la mejora de todas estas instalaciones y del propio nivel general de Prosperity hace falta etanol, por lo que la estructura de la campaña principal vuelve a quedar un poco en nuestras manos, para que nosotros nos montemos nuestra propia historia entre medias. Si recordáis, en Far Cry 5 cada una de las regiones de Joff, Jacob y Faith contaba con una barra de destrucción, que nos instaba a cargarnos estructuras, robar suministros y demás acciones que fueran reduciendo el control del lugarteniente enemigo para poder enfrentarse a él. En New Dawn se mantiene esta misma estructura, pero cambia a positivo, teniendo que recoger recursos que mejoren nuestra base, equiparen nuestro potencial al del bando enemigo y nos permitan ir a por ellas. Con la llegada de este nuevo mundo cobra mucha más importancia la recolección de materiales como moneda de cambio, cobre, engranajes, muelles, componentes, etc. En cada una de las ubicaciones adicionales que encontraremos repartidas por el mapa, tendremos un indicador que nos mostrará cuántos recursos principales hay, además de servir como punto de viaje rápido una vez desbloqueada la habilidad necesaria en el ala de cartografía de Prosperity. Esto se traduce en una exploración mucho más directa, en la que podremos ir mucho más al grano. También este tipo de materiales, principalmente necesarios para la construcción de nuevas armas, se pueden saquear a los enemigos caídos en combate.
Como habréis visto, no hemos mencionado el preciado etanol entre la lista de materiales repartidos por el mundo. Esto se debe a que su recolección se realiza mediante pequeñas misiones adicionales que serán las que fijarán el tiempo de la partida, que fácilmente puede superar las 20 horas de juego, aunque da la sensación de que se ha alargado muy artificialmente en esta búsqueda del combustible. Una forma de obtención directa es robando alguno de los camiones que lo transportan por Hope y llevarlo a Prosperity o a alguna de nuestras bases. Otra, adelantarnos a los salteadores y recoger alguno de los lanzamientos aéreos de suministros. Sin embargo, el mayor porcentaje de etanol lo conseguiremos directamente con la nueva mecánica en los puestos de control. Si recordáis, hasta ahora los puestos enemigos simplemente se liberaban una vez y se nos premiaba con una recompensa menor o mayor dependiendo de si lo habíamos hecho haciéndonos notar como un elefante en una cacharrería, sin alarmas o sin haber sido detectados respectivamente. Una vez robado el control a los enemigos, acabando con todos ellos y los posibles refuerzos a los que llamaran, tuyo para siempre. Ahora, gracias al añadido de los niveles, tenemos una decisión estratégica tras la toma de cada uno. O bien nos lo quedamos y solamente hemos ganado el etanol de la conquista, o cobramos una nueva cantidad de etanol, lo liberamos y queda a merced del enemigo, que regresará con unidades de mayor nivel, haciendo que sea más complicado retomarlo. Uno de los aspectos en los que Far Cry New Dawn queda muy retratado en la comparativa con Far Cry 5 tiene que ver con las actividades alternativas. En la entrega del año pasado teníamos una buena oferta de contenidos ajenos a la historia principal. Ahora todo se resume prácticamente en búsquedas del tesoro, antiguos escondites del preparacionista, misiones secundarias únicamente para desbloquear a los pistoleros a sueldo, caza, pesca y no mucho más. En este sentido, hasta las nuevas expediciones nos han resultado insuficientes. Las expediciones son misiones que nos llevarán a otros escenarios fuera de Hope para ver cómo el apocalipsis ha afectado a otras zonas del país. Se trata de cortos niveles con estructura de puesto de control, pero más grandes en tamaño. El objetivo principal es seguir las señales de humo hasta conseguir mochilas con recursos especiales como circuitería. Una vez que tomamos la mochila, un GPS se activará a los 30 segundos y habrá que huir hasta la zona de extracción mientras lidiamos con los enemigos que vienen hacia nuestra posición, hasta que aterriza el helicóptero que nos llevará de nuevo a Hope. Como en los puestos enemigos, una vez que hemos completado una de estas expediciones, subirá de nivel y nos pondrá las cosas más complicadas. Aún así, como el nivel de dificultad lo marcará nuestro equipo, tanto en estos enfrentamientos como en los del juego base, el final del juego se convertirá en un paseo, ya que nuestro equipo puede ser mejorado hasta nivel élite y apenas hay enemigos de esa categoría. De hecho, ni siquiera será necesario llevar un pistolero a sueldo o la ayuda del cooperativo online para tener mayores posibilidades de éxito. A pesar del gran trabajo a nivel de recreación, con escenarios como un parque de atracciones abandonado en el Bayou, una central nuclear, una estación espacial estrellada o la mismísima prisión de Alcatraz, son solamente 7 escenarios no demasiado grandes, cuyas misiones se completan tan fácilmente que no nos hacen sentir en ningún momento que estemos ante nada que no hubiera podido ser creado en Far Cry 5 usando Far Cry Arcade, herramienta que, por cierto, brilla por su ausencia en Far Cry New Dawn. De este modo, Far Cry New Dawn tiene una vida mucho más corta que la de su predecesor. Una vez completada la historia principal y mejorada Prosperity al completo, no quedará demasiado por hacer. Es cierto que podemos convertir al juego en infinito repitiendo cuantas veces queramos tanto puestos de control como expediciones, pero teniendo en cuenta que el nivel máximo es 3 y nosotros como élite seremos nivel 4 y que no cambia un ápice en cada nueva intentona, acabará por agotarse la diversión en los pocos intentos. En este sentido, no hubiera estado mal que Ubisoft Montreal implementase patrones procedurales a estos contenidos, para que el endgame fuera algo distinto dentro de un número limitado de posibilidades. Ni siquiera incluye de serie la nueva partida plus, una característica que parece que acaba llegando a la mayoría de juegos en un parche posterior. Gráficamente nos encontraremos con un juego muy agradecido a nivel visual, la vegetación es todavía más dominante y gracias al predominio de las flores rosadas cambia la estética general. Lo mismo se aplica a las nuevas estructuras reconstruidas desde cero, ya que los salteadores las decoran con vinilos y grafitis. Sin embargo, todo esto se traduce en un peor rendimiento. Es bastante notable un mayor popping y que la distancia de dibujado es menor. Todo esto es mucho más grave si tenemos en cuenta que el tamaño del mapa se ha reducido bastante, diríamos que cerca de un 50%, con respecto al de Far Cry 5, que toma como base. Con la excusa de que todavía hay zonas radiactivas, se nos teletransportará a buen recaudo a los pocos segundos, al pisar una de ellas. En cuanto al sonido, el juego vuelve a presentar un genial doblaje al castellano, como sucedió en Far Cry 5 y sus posteriores DLCs. El problema viene con la composición, ya que también se reciclan bastantes temas de Far Cry 5, no ayudando a que nos evadamos y tomemos a New Dawn como un juego completo, sino más bien como el DLC perdido que se acabó decidiendo comercializar por separado. Far Cry New Dawn no puede dejar de considerarse como el DLC que Ubisoft nos debía tras el final tan abierto que presentaba Far Cry 5. Recicla parte de su mapa, recicla muchos de sus assets y el resto solamente se aprecia un reskin que, si más bien sirve para que en ocasiones no aparezca en los mismos sitios, acaba siendo insuficiente a las pocas horas.
Aporta grandes ideas que podrían adaptarse al futuro de la saga, como la nivelación de los enemigos o los puestos retomables, pero en cambio otras de sus novedades, como las expediciones, no dejan de parecer una forma de camuflar ausencias tan notables como la de Far Cry Arcade.